en Oklahoma, vea usted lo que está ocurriendo. Ordenan incorporar la Biblia en clases de escuelas públicas de Oklahoma en Estados Unidos. El superintendente estatal republicano Ryan Walters, máxima autoridad del estado de Oklahoma en materia educativa, ordenó a las escuelas públicas incorporar la Biblia en las clases de alumnos de entre 10 y 18 años, una medida que llega poco después de que el estado de Luisiana obligase a exhibir los 10 mandamientos en todas las aulas, desde el colegio hasta la universidad, a partir del próximo año. La Biblia es un documento histórico necesario para enseñar a nuestros hijos sobre este país. Cada maestro, cada aula en el estado tendrá una Biblia en el aula y se enseñará de la Biblia, ha expresado Walters, según la cadena de televisión estadounidense CBS News. Ahí está en proyectopuente.com.mx, le estoy leyendo esta información y se suma, le digo, a lo que estaba ocurriendo también en Luisiana, en donde obligaron los 10 mandamientos en primarias. No hay que asustarse, Estados Unidos fue fundado por protestantes, irlandeses, franceses, ingleses, que inculcaron la Biblia, lo espiritual como forma de vida, el Día de Acción de Gracias también por las bendiciones que tenían. George Washington, acuérdense que decía, el primer presidente de Estados Unidos, no se puede gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Pues juran, de hecho toman protesta ante la Biblia en Estados Unidos. Lo que pasa es que se fueron perdiendo los valores espirituales en la nación. Entonces no hay que asustarnos, es el libre culto también que tienen allá y la independencia de los estados es otra cosa. ¿Qué opina de esta situación? Vaya, me llama mucho la atención. Está en proyectopuente.com.mx. Me voy hablando de Estados Unidos y Francia. ¿Van a reemplazar a Joe Biden o no? Yo decía, vaya época que estamos viviendo de extremos. Mi apreciada Brenda Estefan, mucho sin hablar contigo, para hablar de Estados Unidos y Francia. ¿Qué tiempos? Joe Biden, los demócratas se prendieron las alarmas desde que terminó el debate. Un balbuceante Joe Biden, alguien que no está, se ve preparado para combatir a un Donald Trump, que las encuestas los ponen como líder. ¿Qué ves esto? ¿Lo irán a reemplazar? ¿Cuál es el pulso? Y también la derecha por primera vez gana unas legislativas en Francia. Mi apreciada Brenda, bienvenida, buenos días. Querido Luis Alberto, muy buenos días. Pues sí, tras el fin de la catastrófica actuación de Biden en el debate de la semana pasada, pues se prendieron las alarmas en el campo demócrata y crecieron las voces que piden que el partido pues cambie de candidato. Están a media carrera, digamos, a poco más de 4 meses de la elección presidencial estadounidense que se llevará a cabo el martes 5 de noviembre y pues pareciera un poco cuesta arriba porque el gran error del Partido Demócrata, Luis Alberto, fue no crear un proyecto político alterno cuando ya sabían que pues Biden no iba a ser más joven al final de su periodo y que de ganar esta elección tendría que entrar al gobierno con 82 años, al segundo mandato, y terminar con 86. Eso era algo que no se iba a mover, no iba a cambiar, y aún así el partido no creó una figura política que pudiera ser una opción B. Hoy, pues muchos de ellos se preguntan si fueron demasiado lejos, y no es nada más los medios de comunicación, como algunos apuntan, es que los medios de comunicación han hecho esto muy grande. No, es el Partido Demócrata muy preocupado por el futuro de esta candidatura. Están a 2 meses legalmente, menos de 2 meses, al 19 de agosto es la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Ahí es donde se unge formalmente al candidato. ¿Qué tendría que pasar? De una manera pues más natural, Biden tendría que decir: no voy a ir, renuncio a la candidatura, y entonces pues estos delegados que tengo en el partido los pongo sobre la mesa y pues se podría lograr una candidatura de unidad negociada o bien votada en Chicago, pero ya sin la figura de Biden. No está claro cuál es la decisión del presidente. Esto depende de él y solo de él y su entorno cercano, lo que, digamos, tomen como una decisión final, pero por lo pronto las voces que piden un cambio de candidatura son enormes. Para quienes pensaban que los debates no cambiaban nada, aquí está uno que ha cambiado de manera dramática el proceso electoral estadounidense, Luis Alberto. ¿Crees que lo vayan a cambiar? Porque la familia de él le ha dicho a Joe Biden que no, que continúe, ¿no? Su círculo íntimo le dijo que continuara. Y exacto, porque allá sí hay una cultura de debate democrática en donde allá los debates sí cambian el rumbo
de la historia o influyen más, ¿no?, que en México. ¿Crees que haya tiempo de posicionar? Se hablaban de nombres, incluso hasta Michelle Obama salió, ¿no?, de una posible sustituta. Kamala Harris, que ha sido de muy bajo perfil, pero está ahí. Incluso el gobernador de California. ¿Qué ves en esto? Porque yo lo veo muy aferrado y veo a los políticos, veo a Macron allá, veo a los de Morena en Hermosillo, que están aferrados también, que perdieron una elección y están pidiendo un voto de casillas. Vaya el ego descomunal, no importa el país o los partidos, Brenda. Y se ha escrito mucho sobre Jill Biden, la primera dama estadounidense, que está jugando un rol fundamental, es su gran consejera, su compañera, y bueno, parece que ella tendrá una voz importante en la decisión final. Yo creo que lo sabremos esta semana, es decir, no creo que se posponga una decisión como esta. Si se da esta semana. El argumento de la gente cercana a él es que fue una mala noche, que estaba enfermo, pero en realidad yo creo que lo que quedó evidente ante los ojos del mundo, de los estadounidenses, es que el rey está desnudo, digamos, haciendo alusión a la historia, y que no hay manera de esconder este deterioro que tienen sus capacidades cognitivas. Entonces, creo que será difícil borrar, me parece una mancha indeleble lo de la semana pasada, y yo creo que la decisión correcta sería reemplazarlo. Ahora, es difícil encontrar a alguien. Hoy decía, se habla del gobernador de California, Gavin Newsom, se habla de Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, que además es de uno de los estados bisagra, estos 6 que definirán la elección. Es una mujer joven de agenda progresista, muchos apuntan a que sería una decisión correcta. Incluso, como bien señalabas, la ex primera dama Michelle Obama, aunque ella reiteradamente ha dicho que no, y desde luego la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora, YouGov publica este fin de semana una serie de encuestas en donde hace careos de todos estos personajes con Trump. Y los desempeños al día de hoy pues son muy similares a los de Biden, no son mejores. De hecho, son bastante bajones en el caso de los dos gobernadores, porque no tienen todavía hoy una proyección nacional como la que se requiere. Pero bueno, ahí podrían crecer, mientras que Biden ya no puede crecer. Y una encuesta publicada el día de hoy por Ipsos hace ver que 65% de los estadounidenses consideran que Biden no está en condiciones de liderar un segundo mandato, cuando eso antes del debate era 58%. Subió 7 puntos porcentuales esa percepción. Y no solo eso, sino que una vez que empieza el deterioro de las capacidades cognitivas, y esto lo han explicado los doctores, se da de manera en caída libre. Entonces, los próximos meses de aquí a noviembre todavía podría empeorar. Entonces, creo que la decisión correcta es cambiarlo. Finalmente, la moneda está en el aire, Luis Alberto. Y bueno, en el caso de Francia, brevemente, los resultados fueron acorde a lo que marcaban las encuestas. La extrema derecha, liderada por Marine Le Pen y Jordan Bardella, logra el 33% de los votos el día de ayer. En segundo lugar viene el nuevo Frente Popular, que es una alianza de partidos de izquierda, que queda con 28%, y luego viene el macronismo, el campo de Juntos, se llama este bloque, que encabeza el presidente Macron, y que queda con 22% de los votos. En el caso francés es muy diferente que otros países. Las legislativas van a segunda vuelta, pero no pasa nada más los dos que tuvieron mejor resultado, sino que puede pasar incluso 3 o 4. Pasa cualquiera que tenga más de 12.5% de los votos. Entonces, habrá distritos en los que se vuelvan a presentar 3, 4, pero en la segunda vuelta, el que gana es el que tenga mayoría simple. Ya no se requiere más del 50% de los votos, como es en la primera vuelta. Entonces, lo que será muy importante ahorita es las alianzas que se hagan entre partidos. De entrada, ayer el presidente Macron llamó a no dar ni un solo voto a la extrema derecha, Agrupación Nacional. El campo macronista no se anima a decir apoyemos a los candidatos de la Francia Insumisa, que es el proyecto de Jean-Luc Mélenchon, el amigo de López Obrador, por cierto. Dicen todos los de izquierda menos ellos, como que quieren hacer la nota al pie, ¿no? Y por el lado de la izquierda, el bloque de izquierda, encabezado ayer en un mitin por Jean-Luc Mélenchon, se dijeron todos los que hayan
quedado, nuestros candidatos que han quedado en el tercer lugar, los vamos a retirar porque el riesgo es que llegue la extrema derecha. Entonces, como que si hay una conciencia, digamos, en el centro y la extrema izquierda de no, y la izquierda de no irse a la extrema derecha. Y bueno, ahí habrá que poner atención a lo que sucede el 7 de julio, pero las opciones hoy no son nada halagadoras para Macron, van de malas a pésimas. Esta idea de llamar a elecciones avanzadas y disolver la Asamblea Nacional parece que ha sido un balazo en el pie. Podría quedarse con un gobierno de extrema derecha en un modelo de cohabitación, es decir, un partido de un gobierno y un presidente de otro que vuelve un primer ministro, ¿no? Un primer ministro, ¿se imagina? Un primer ministro, el gobierno es el primer ministro y el gabinete. Nosotros en México tenemos ahí un poco de confusión porque como aquí el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el mismo, no logramos ver, digamos, en términos de otros países o de política comparada, el gobierno como tal es el gabinete y el primer ministro son los que ejecutan la política pública y esos son los que podrían ser de extrema derecha, a menos de que se haga un bloque entre el macronismo y las izquierdas. Entonces, está por verse, pero los resultados en Francia van de malos a pésimos, con importantes implicaciones para Bruselas, para la Unión Europea, para el tema de la guerra en Ucrania y desde luego para la geopolítica en general. Francia es el único país de Europa que tiene el arma nuclear, tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es un gran jugador de la geopolítica, Luis. Uy, sí, porque a ver, Francia fue el fundador de la Unión Europea, ¿no? Con Charles de Gaulle, tras la Segunda Guerra Mundial, 1. 2, imagínense que ganara la extrema derecha, es decir, Macron tendría que cohabitar con un primer ministro que pusiera la extrema derecha, con Bardella. Es decir, que es el que decide el presupuesto, ¿no? Según las leyes francesas, que el que tendría el poder, el presidente pasaría a ser honorífico. Se reconfigura el mapa en Europa, aguas, se puede incluso hasta salir, si llega los derechistas de la Unión Europea. Hay un temor generalizado por eso en Europa, por lo que significa Francia. Brenda, está muy interesante. François Hollande, ¿no? El presidente anterior de Macron, se presentó también a las legislativas. ¿Ganó o no ganó? No sé si ganó. No ganó en esta primera vuelta, va a una segunda vuelta. Quedó arriba en su distrito, pero no logró el 50% de los votos, entonces va a una segunda vuelta. Marine Le Pen, por ejemplo, una de las líderes de la extrema derecha, ella sí ganó con más del 50% desde ayer, ya quedó. Pero, por ejemplo, los grandes liderazgos del macronismo, Gabriel Attal, que es el ministro, el primer ministro, o Gerard Darmanin, que es el ministro del Interior, todos quedaron en buena posición, pero teniendo que ir a una segunda vuelta. Realmente a la extrema derecha le fue muy bien ayer, además de que la participación fue récord desde 1997, tuvieron 65% de participación, si no mal recuerdo. Es una participación altísima para unas legislativas en Francia y siempre se asociaba las altas tasas de participación con un mal resultado para la extrema derecha francesa. Sí. En este caso no fue así. Tienen una alta tasa de participación y le va muy bien a la extrema derecha, que si nos vamos al histórico de la extrema derecha en Francia, cuando era el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, nunca lograron más del 15% en las legislativas. Marine Le Pen crece un poco, pero ahora con Bardella realmente suben 15 puntos porcentuales en 2 años. De las elecciones de hace 2 años, en 2022, a las de este año, Luis, es verdaderamente impresionante. No, totalmente. Y es que el presidente pues nomás se dedicó con las reformas y todo, pero está muy desgastado Macron y no lo entendió y la gente allá va en contra. Están enojados, van el voto en contra, no están pensando, no, a ver, adelantan las elecciones cuando pierde las legislativas europeas. Vaya escenario, la verdad, está muy interesante lo que está pasando en Francia. El centro, que es Macron, izquierda y derecha, ¿no? Y como en Francia nació la izquierda y la derecha, él no quiere, si no negocia con la izquierda está perdido, y aguas, es decir, aguas. Algo importante, porque de repente nos dicen, oye, pero ¿por qué dices extrema derecha? Y no hablas de extrema izquierda en el caso del bloque de izquierdas. Bueno, yo lo que estoy tomando es el Consejo de Estado francés, que es un órgano jurídico que dice, ellos son los que establecen qué línea política tiene cada partido y hacen un comunicado previo a las elecciones donde dicen estas son las opciones y estas son sus líneas políticas. Este Consejo de Estado ha puesto a Agrupación Nacional de Jordan Bardella y Marine Le Pen en la extrema derecha. Por eso tomamos ese término con base a lo que dicen las instituciones francesas, digamos, no es nada más una cuestión de sensación nuestra. Y bueno, ahí lo que les ha ayudado mucho en ese campo es la imagen de Bardella, Luis, un chavo de 28 años
del suburbio parisino, de una zona no privilegiada, como suele ser mucha de los integrantes de Agrupación Nacional, pero que tiene un discurso fresco y que de alguna manera le ha lavado la cara al partido, que estaba pues muy ligado a la familia Le Pen y que eso también tenía una mancha, y parece que Jordan Bardella ha dado resultados interesantes, y de lograr la mayoría absoluta el próximo domingo sería definitivamente el primer ministro francés. Y a cohabitar, que sería como el tercer enmienda. Muy interesante. Gracias, Brenda. Qué gusto escucharte, mi estimadísima. Gracias a ti, Luis, como siempre, por la invitación. Igualmente, Brenda Estefan, analizando el caso estadounidense y francés, que va a configurar la política mundial. Ojo, Francia, y si gana la extrema derecha, van a cohabitar. Ya había pasado con François Mitterrand en los 80s, y en otra también momento de la historia, van dos veces. Jacques Chirac y François Mitterrand en los 80s, Jacques Chirac después ganó en el 2000. Aguas con lo que va a venir en el mundo, una reconfiguración mundial. Se sale Francia de la Unión Europea, que fue los fundadores con Charles de Gaulle, después del 45. Aguas con lo que pueda ocurrir.